Detrás de la fama existen luchas que la mayoría nunca ve. Canek, el hombre que alguna vez levantó a André el Gigante y llevó el orgullo de México a cuadriláteros de todo el mundo, hoy, con más de 70 años, vive una realidad muy lejos de la gloria que sus fanáticos recuerdan. Llegó un momento en que decidí que necesitaba desaparecer, alejarme de todo lo que me hacía sentir vacío, confesó alguna vez. ¿Qué puede llevar a una leyenda de la lucha libre a abandonar los aplausos, las luces y la vida que construyó? Una salida de la pobreza. Felipe Estrada, quien años después sería conocido por los aficionados como El Canek, nació en 1952 en Tabasco, México, una tierra caliente y húmeda donde la lucha libre profesional era mucho más que entretenimiento. En aquellos años, era un escape, un sueño, una leyenda viva representada en cada arena de pueblo. Pasaba gran parte de su niñez sentado sobre los pisos de arena caliente de recintos improvisados, mirando hacia el ring con asombro, observando a los héroes enmascarados de la época moverse como guerreros invencibles. Para él, eran gigantes, figuras míticas cuya fuerza y valor parecían no tener límites. Y en el corazón de aquel niño creció una idea fija. Algún día, él también pisaría ese ring bajo las luces, con el público coreando su nombre. Pero su infancia distaba de ser fácil. Creció en un hogar humilde, donde el dinero era escaso y la disciplina estricta. La vida en Tabasco no perdonaba la debilidad, y Vicente aprendió temprano que, para destacar, debía ser más fuerte que los golpes que la vida le lanzara. Esa necesidad lo llevó no solo a entrenar lucha libre, sino también lucha olímpica, una disciplina que exigía precisión, resistencia y técnica impecable. Pasó horas interminables en el gimnasio, forjando un físico poco común entre los luchadores de la época. Para él, no se trataba solo de ganar músculo, se trataba de esculpir un cuerpo que intimidara, que hablara por sí mismo antes de atravesar las cuerdas. Su formación profesional comenzó en Villahermosa, Tabasco, bajo la tutela de veteranos respetados como Indio Azteca, Maciste, el Remington I y el Chacal. Eran mentores duros, que no toleraban la pereza ni las excusas. Vicente aprendió rápido que la lucha no era solo espectáculo, era dolor real, sacrificio constante y disciplina absoluta. Paralelamente, competía en certámenes de fisicoculturismo, puliendo aún más su físico y su confianza ante el público. Su debut llegó antes de lo esperado, casi por accidente. Una noche, en la Arena Jardín, el luchador El Matemático no se presentó para un evento estelar. El promotor, y luchador ocasional, Black Bat II, miró al joven aprendiz y le dijo que ocuparía su lugar. Vicente aceptó, quizás sin medir del todo el riesgo, y esa misma noche nació su primera identidad en el ring, el Universitario, un personaje enmascarado que reflejaba su condición de estudiante del deporte. Como el Universitario, hizo equipo con el Ángel Azul en su debut, enfrentando a El Profeta y el Chilango García. No fue una victoria épica, pero sí el primer paso en el camino que marcaría su vida. Meses después, Ángel Azul le vendió su máscara, botas y equipo. Con ese cambio de imagen llegó un nuevo nombre, el Príncipe Azul. Y desde ahí, todo empezó a cambiar. Bajo esta identidad, Vicente llamó la atención rápidamente por su combinación de técnica olímpica y potente físico. En una época donde la técnica pura era lo más valorado, él ofrecía ambas cosas, habilidad y fuerza. Su popularidad creció en Villahermosa y pronto empezó a conseguir victorias importantes. En una lucha de apuestas de alto riesgo, desenmascaró a Ultratumba y, más tarde, lo rapó en otra contienda decisiva. También le quitó la cabellera a El Noruego, consolidando su fama de rival peligroso e implacable. En 1972, su ascenso fue reconocido cuando recibió el premio de Luchador del Año en Villahermosa.
Tenía solo 20 años y ya era considerado una de las promesas más grandes de la lucha en el sur de México. Pero la gloria no borró las cicatrices que la vida había dejado fuera del ring. El camino hasta allí había sido solitario, marcado por entrenamientos extenuantes, sacrificios personales y la carga de sostener un sueño que pocos creían posible para un joven de Tabasco sin padrinos en el negocio. A principios de 1973, sintió la necesidad de crear una identidad única, que no dependiera del legado o la imagen de otro luchador. Inspirado en el líder guerrero maya Jacinto Canek, símbolo de fuerza, resistencia y orgullo indígena, creó el personaje de El Canek. Su nueva máscara y mallas incorporaban patrones y símbolos mayas, fusionando el patrimonio cultural con la identidad de un competidor feroz. Su primer combate como El Canek, anunciado esa única vez como Canek, tuvo lugar en el toreo de Cuatro Caminos, en Naucalpan, Estado de México. No lo sabía entonces, pero esa sería una arena que llegaría a llenar muchas veces, convirtiéndose en una atracción estelar durante años. Aquel niño que había pasado horas en el suelo de la arena observando a sus ídolos, comenzaba a transformarse en uno de ellos. Aunque el camino por delante aún le traería combates brutales, derrotas amargas y retos que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino también su espíritu. En esos primeros años, la lucha para Vicente Estrada nunca fue solo un deporte o un trabajo. Fue una salida de la pobreza, del toreo, al mundo. Cuando debutó como El Canek en 1973, la máscara de inspiración maya era más que un disfraz. Era una declaración de identidad. Sin embargo, a pesar de su imponente presencia y su formación atlética, la empresa mexicana de lucha libre nunca lo abrazó del todo como estelar en la Ciudad de México. En su lugar, fue enviado al norte, donde conquistó el campeonato de peso completo del norte de México y obtuvo sus primeras victorias importantes en luchas de apuestas. Este temprano exilio regional se convirtió en parte de su leyenda, un futuro ídolo cuyo ascenso no vino del respaldo corporativo, sino de abrirse camino a la fuerza hasta el escenario principal. Ese gran salto llegó con la creación de la Universal Wrestling Association en 1975. Cuando Francisco Flores y Ray Mendoza encabezaron la rebelión contra la EMLL, Canek se unió, alineándose con una promotora insurgente decidida a desafiar el monopolio de la lucha en México. Fue programado como rudo, pero su combinación de fuerza, agilidad y técnica lo convirtió rápidamente en una de las cartas más rentables de la UWA. El cambio decisivo llegó en enero de 1978, cuando derrotó a Dr. Wagner por el Campeonato Nacional Semicompleto. Esto encendió una rivalidad histórica con dos caras. Él como el villano arrogante y demoledor, dos como el héroe técnico ideal. Su química sostuvo la programación de la UWA, y cuando los compromisos internacionales de Mil Máscaras dejaron un hueco, Canek fue promovido al estelar. El 27 de septiembre de 1978, Canek derrotó a Lou Thesz por el Campeonato Mundial de Peso Completo de la UWA, una lucha que hizo más que coronar a un campeón. Lo colocó en el mismo nivel que la élite internacional, ganando respeto en Japón, Estados Unidos y más allá. Esa victoria cimentó la fórmula distintiva de la UWA: enfrentar a El Canek contra odiados extranjeros en luchas titulares de alto riesgo, una estrategia que mantuvo el toreo de Cuatro Caminos lleno durante años. Sus enfrentamientos con figuras de New Japan Pro Wrestling, Tiger Jeet Singh, Tatsumi Fujinami, Riki Choshu, no eran simples exhibiciones interpromocionales. Eran guerras enmarcadas como México contra el mundo, donde una victoria de Canek era un triunfo patriótico. Cuando levantó a André el Gigante en 1984, creó una de esas imágenes de la lucha libre que trascienden el deporte, uniéndose al reducido grupo de hombres que podían presumir tal hazaña.
Ese mismo año, empató con Hulk Hogan, entonces campeón de la WWF, en México, reforzando la idea de que ningún forastero podía vencerlo limpiamente en suelo mexicano. Sin embargo, esta dependencia de rivales extranjeros se volvió un arma de doble filo. A finales de los 80, la novedad se agotó y, aunque Canek seguía como figura central, el negocio de la UWA comenzó a estancarse. En 1993, de forma polémica, la empresa puso el título mundial en Vampiro, movimiento que alejó a los fanáticos y desplomó la asistencia. Incluso después de que Canek recuperara el cinturón, el daño ya estaba hecho. Cuando la UWA cerró en 1995, él seguía siendo su campeón, símbolo de un último guardián de un imperio caído. Su capacidad de adaptación lo mantuvo vigente. Volvió a CMLL a inicios de los 90, ganando el primer campeonato mundial de parejas de CMLL junto a Dr. Wagner Jr. en 1993. Pero la alianza se convirtió en enemistad, llevando a luchas estelares, incluida su participación en el evento principal de apuestas del aniversario de CMLL 2004, donde Universo 2000 perdió la máscara. Entre sus etapas en CMLL, Canek trabajó para AAA, aprovechando su entonces alianza con la WWF. Su aparición en el Royal Rumble de 1997 y sus victorias en el torneo Rey de Reyes reforzaron su habilidad para adaptarse a nuevas audiencias sin perder su aura de defensor nacional. Sus pasos por AAA también incluyeron intensas rivalidades con Cibernético, marcadas por luchas en jaula, cambios de título y una mezcla de espectáculo con animosidad personal. En los 2000, asumió el papel de ícono itinerante, trabajando para IWRG y promotoras independientes. Siguió portando el ya extinto Campeonato Mundial de Peso Completo de la UWA, defendiéndolo como si la promotora nunca hubiera cerrado. Esta automarca le permitió seguir encabezando carteles sin el respaldo de una empresa nacional. Incluso cuando las lesiones, sobre todo en las rodillas, lo ralentizaron, encontró formas de seguir siendo atractivo para el público, como ganar el Campeonato Intercontinental de Peso Completo de IWRG en 2005 y hacer dupla con su hijo, el hijo del Canek, en torneos padre-hijo. La polémica nunca estuvo lejos. Críticos señalaban que su estilo en el ring se volvió demasiado conservador con los años, apoyándose en su reputación más que en la innovación. Otros lo acusaban de aferrarse a su booking invencible, negándose a perder limpiamente ante nuevas estrellas. Aún así, su carisma y conexión con el público lo blindaron del rechazo que sí hundió a otros veteranos. Su única pelea de artes marciales mixtas en 2001, en la promotora japonesa DIP y usando su máscara, fue una decisión extraña pero reveladora. Derrotó a Osamu Kawahara, añadiendo un capítulo curioso a su mito y mostrando disposición a salir de los límites tradicionales de la lucha libre. Lo que hace interesante la carrera de El Canek no son solo los títulos, aunque ostentó 13 veces el Campeonato Mundial de Peso Completo de la UWA, además de otros cinturones, sino que durante décadas operó en la intersección de credibilidad atlética, simbolismo nacionalista y política interna. Sobrevivió al colapso de su promotora base, tendió puentes entre empresas rivales en épocas de tensión y mantuvo su nombre vigente en una industria que suele desechar a sus veteranos. Para cuando llegó a sus 70 años, todavía luchando en 2024, el legado de El Canek ya no se medía por a quién podía vencer en el ring, sino por su resistencia. Desde los pisos de arena de su niñez hasta levantar gigantes en arenas abarrotadas, desde fracturas políticas en las promotoras hasta defender un título de una empresa extinta, su carrera es un registro de supervivencia en un negocio donde nada permanece igual por mucho tiempo. Un retiro marcado por la soledad. Hoy, con más de 70 años, aquel mismo hombre que alguna vez llenó arenas y encabezó innumerables carteleras, ha desaparecido del foco público.
eligiendo un retiro marcado por la soledad y la introspección. El anuncio no llegó en una gran lucha de aniversario ni en un homenaje televisado. No hubo gira de despedida, ni lágrimas frente a miles de aficionados. Fiel a su carácter reservado, Canek simplemente dejó de aparecer. Lo que los fanáticos percibieron como una desaparición repentina fue, para él, el resultado inevitable de años de desgaste, pérdidas personales y un desapego gradual del mundo que lo convirtió en leyenda. En una entrevista reciente, el príncipe maya rompió el silencio. Después de tantos años bajo los reflectores, llega un momento en que la fama deja de tener sentido. Ya no era el hombre que veía en el espejo. La presión, la gente, todo lo que se espera de ti como figura pública, se vuelve demasiado. Detrás de esa confesión, hay toda una vida de sacrificios. Las lesiones fueron una constante mucho antes de que el retiro cruzara por su mente. La más recordada llegó cuando levantó a André el Gigante, una hazaña que emocionó a los aficionados, pero que le dejó un daño severo en las rodillas, múltiples cirugías y largos periodos fuera del ring. Y aún así, siempre regresaba, impulsado por el deber de cumplir con su público y proteger su lugar entre los grandes. Pero el dolor físico no fue la única fuerza que lo empujó hacia el final. Canek admitió que, al luchar con menor frecuencia, comenzó a enfrentar problemas personales que lo distanciaron de muchas de las personas que antes le eran cercanas. El hombre que alguna vez fue buscado constantemente por promotores, colegas y medios, empezó a vivir cada vez más aislado. Las interacciones con los fanáticos, que antes alimentaban su orgullo, comenzaron a pesarle. Es extraño, porque cuando eres alguien importante en la lucha, todos te conocen. Pero nadie te conoce de verdad. Ven a un personaje, pero no saben quién eres en realidad. Ese agotamiento emocional fue acumulándose con los años. En su última etapa, incluso cuando participaba en eventos especiales, firmas de autógrafos e entrevistas, la llama se iba apagando. Veía cómo el negocio cambiaba. Los jóvenes apostaban por vuelos espectaculares y acrobacias, dejando atrás el estilo a ras de lona que él había defendido. Entonces comprendió que la lucha libre que él conocía y amaba se estaba transformando en algo completamente distinto. La lucha me dio todo, pero también me quitó mucho. Perdí tiempo, a mi familia, mi salud y, sobre todo, mi paz, admitió con una mezcla de melancolía y aceptación. La paz, dice ahora, es lo más valioso que tiene. Hoy vive en una casa modesta, lejos de las ciudades y de las arenas, sin cámaras, sin reporteros, sin aficionados esperando en la puerta. Solo la tranquilidad que, asegura, llevaba años buscando sin saberlo. Desde ahí mira su carrera con gratitud, pero sin la nostalgia que ata a un hombre al pasado. Fui feliz en mis días de luchador. Viví intensamente, luché con todo lo que tenía y logré más de lo que jamás imaginé. Pero ahora, todo lo que quiero es estar en paz conmigo mismo. No necesito que me recuerden como una leyenda. Para algunos fanáticos, retirarse sin una despedida pública es difícil de entender. En un negocio donde la atención constante se interpreta como validación, alejarse puede parecer un desperdicio. Pero para Canek fue un acto de libertad. Eligió anteponer su bienestar a mantener una imagen pública que ya no sentía como suya. Su historia también es una advertencia sobre los costos ocultos de la fama. La vida de un luchador profesional, especialmente en su época, estaba marcada por viajes interminables, dolor físico permanente y la presión incesante de seguir siendo invencible. Canek lo vivió todo, desde giras extenuantes en Japón hasta batallas brutales en México contra rivales que querían no solo su título, sino su prestigio. Lo que nunca imaginó fue que dejar atrás ese ritmo traería otro tipo de lucha. El vacío que queda cuando el rugido del público se apaga. Llegó un momento en que decidí que necesitaba desaparecer, alejarme de todo lo que me hacía sentir vacío,
dijo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Sin grandes anuncios, sin salidas dramáticas. En un mundo donde muchos luchadores se aferran al reflector hasta el final, la decisión de Canek de retirarse en silencio y buscar su propio equilibrio puede parecer triste, incluso trágica, pero también es profundamente humana. Detrás de la máscara siempre hubo un hombre, y ese hombre finalmente eligió soltar el peso que había cargado durante tanto tiempo. No quiero ser una sombra de lo que alguna vez fui, dijo, mirando el horizonte desde su hogar apartado. Y quizá esa frase, más que cualquier campeonato o lucha épica, resuma su verdadera victoria: elegir la paz por encima de todo. Hoy, el príncipe Maya ya no combate en el ring, pero sigue librando la lucha más importante de su vida, la de vivir a su propio ritmo, lejos de las luces, las expectativas y el ruido, con la libertad de ser, al fin, simplemente Felipe Estrada. El legado y las pruebas del hijo de Canek. En el mundo de la lucha libre, una máscara es mucho más que tela y color. Es una herencia, una historia y una promesa. Para el hijo de Felipe, el Canek Estrada, esa promesa pesaba tanto como los aplausos y las expectativas de toda una arena. Nacido en una de las dinastías luchísticas más veneradas de Tabasco, estaba destinado, desde el momento en que pudo caminar, a sentir la lona bajo sus botas y el rugido del público en los oídos. El mundo de la lucha lo conoció primero como el hijo del Canek. Más tarde, algunos promotores también lo anunciaron como Canek Jr., a veces confundiéndolo con su hermano menor, quien usó brevemente el mismo nombre pero nunca llegó a luchar. A diferencia de su padre, que parecía haber nacido para vivir en el ring, el hijo de Canek entró al deporte en silencio. Sus primeros años fueron esporádicos, con apariciones limitadas a mediados de la década de 2000. Debutó profesionalmente el 11 de diciembre de 2004, entrenado no solo por su padre, sino también por su tío Príncipe Maya y el veterano Tony Salazar. Quienes lo vieron reconocieron en él los rasgos familiares: el físico imponente, la fuerza medida y un estilo que privilegiaba el poder bruto sobre el espectáculo aéreo. Una de sus presentaciones más recordadas fue el 25 de septiembre de 2010, cuando hizo equipo con su hermano en un evento de la Independent Wrestling League. La lucha para el público en general no fue extraordinaria, pero para la familia fue un momento especial. Los hijos de la dinastía del príncipe Maya compartiendo el ring. Para los aficionados, era la prueba de que la sangre luchadora seguía viva en Tabasco. Sin embargo, el camino no fue fácil. La sombra de los logros de su padre era inmensa. Canek no solo era una leyenda, era un símbolo cultural, un hombre cuya carrera había unido generaciones y cuyas hazañas estaban grabadas en la historia de la lucha libre. Las comparaciones eran inevitables, y el joven Canek cargaba con el peso de ser medido frente a un mito. Hubo momentos en que parecía que se alejaría del deporte por completo. Su hermano confesó en entrevistas que uno de ellos se retiró pronto y ahora trabajaba como entrenador personal. Circularon rumores de que quien se anunciaba como Canek Jr. había dejado la lucha en silencio, alimentando la idea de que el legado familiar quedaría solo en manos de su padre. Pero la máscara siempre encuentra la forma de llamar de nuevo al ring. En 2024, Canek Jr. reapareció con una misión. Irrumpió en el evento Por Mi Bandera de México Wrestling, en Iztapalapa, sin previo aviso, para encarar a Tigre Blanco. La rivalidad era personal. En un encuentro pasado en Saltillo, Tigre Blanco había roto una de sus máscaras, un acto de profunda falta de respeto en la cultura luchística. Cuando tocó algo tan sagrado, no pude perdonarlo, declaró Canek Jr. a El Gráfico. Donde lo vea, voy a ir por él. Esa noche no logró su revancha directa. Tigre Blanco no era su rival. Pero la chispa estaba encendida. Enfrentó al luchador francés Hedi Karaoui, llevando al combate la agresividad de un rudo y con algo que demostrar.
Dejó claro que, sin importar quién estuviera frente a él, pelearía con la misma ferocidad, porque no luchaba solo por sí mismo. Estaba defendiendo el nombre de Canek. En los últimos años, Canek Jr. ha llevado sus batallas más allá de México, luchando en Japón, Guatemala, Canadá y Estados Unidos. A diferencia de su padre, que construyó su fama enfrentando a extranjeros en territorio nacional, el hijo se ha convertido en un invasor, llevando la tradición de la lucha a otros países, usando su máscara como escudo y estandarte. Mi papá siempre será la leyenda, afirma. Pero quiero que el nombre de Canek Jr. se escuche, que represente a mi dinastía en todos lados. Para los fanáticos en Estados Unidos, especialmente entre la diáspora mexicana, sus apariciones son motivo de orgullo. Ven no solo al hijo de un héroe, sino a un luchador decidido a forjar su propia leyenda. Su estilo, más agresivo, más desafiante, lo marca como heredero de su padre, pero también como un hombre con identidad propia. La historia del hijo de Canek aún se está escribiendo. Su carrera todavía no cuenta con los campeonatos ni las décadas de dominio que tuvo su padre, pero la llama sigue viva. Quizá esa sea la verdadera herencia. No el camino exacto, sino la voluntad inquebrantable de pararse en el ring, con la máscara puesta, listo para luchar. Canek tiene ahora más de 70 años. Alguna vez pudo levantar gigantes. Hoy carga con el peso de los años y de batallas que le dejaron más cicatrices que recompensas. ¿Crees que la lucha libre debería hacer más para honrar a sus veteranos? Si estás de acuerdo, dale me gusta y comparte para que más personas recuerden al príncipe Maya.